Hola, mi nombre es Legni Sosa Largueros y el día de hoy vamos a grabar un video para la clase de psicopatología. Vamos a hablar y explorar de los criterios de diagnóstico del DSM-5 en tres casos que se nos dieron. Bueno, para iniciar primero tenemos que saber que el DSM-5 es la referencia estándar que organiza los criterios para el diagnóstico de los trastornos mentales y que favorece las decisiones clínicas consistentes. El manual no sustituye la formulación clínica, por ello he integrado el contexto sociocultural y de género para orientar un plan de intervención ético y centrado en la persona. En este documento se va a analizar tres casos clínicos representativos de ansiedad social, agorafobia y ansiedad generalizada. A partir de los síntomas, el impacto funcional y los criterios del DSM-5 se identifican factores de riesgo, diagnóstico diferencial y comorbilidades. El enfoque destaca un abordaje individualizado y ético, que no se limita solo a etiquetar, sino que guía intervenciones basadas en evidencias. Esto es todo para mejorar la calidad de vida y prevenir cronicidad. Y bueno, vamos a iniciar con el primer caso y estamos hablando de Laura de 21 años, que es una estudiante universitaria que acude a consulta debido a una creciente interferencia que la ansiedad está generalizando en su vida académica y social. Desde hace algunos meses ha experimentado un miedo intenso y persistente a ser observada, evaluada o juzgada negativamente por otras personas. Este temor se manifiesta principalmente en sus situaciones académicas. Evita hablar en público, participar en discusiones de clase o realizar presentaciones. Aunque reconoce que sus temores pueden ser exagerados, la ansiedad está tan intensa que termina evitando estas actividades. Incluso cuando no puede evitarlas, las enfrenta con un nivel de malestar significativo, experimentando síntomas como sudoración, palpitaciones, rubor facial y bloqueo mental. Y bueno, explorando ya el criterio de diagnóstico del MS5 en lo que respecta a Laura, vemos que tiene un cuadro compatible con trastorno de ansiedad social o fobia social en presentación generalizada y sabemos que pues todavía faltaría confirmar con alguna entrevista o haciendo algunas escalas de evaluación. Y bueno, en palabras simples, ella tiene miedo intenso y persistente a situaciones en donde otros pueden evaluarla. Sabemos que lo de la participación en la clase, exponer, interactuar, estas situaciones siempre le están provocando ansiedad, por lo que ella trata de evitarlas enfrentándolas con un malestar muy marcado. El problema es que ya lo lleva desde hace 6 meses y que ha afectado su rendimiento y su vida social. Ella siempre está anticipando lo peor y siempre está diciendo que va a ser el ridículo. Y está empezando a sentir y a presentar ya síntomas físicos como palpitaciones, rubor y tensión, ruborización y tensión, ¿verdad? En este trastorno ya vimos que en el DSM-5 que es frecuente en las personas, el 7% al año, pero es menos en otros países. Es más común que le dé a las mujeres y suele iniciar en la época de la adolescencia. Si no se tuviera nada de tratamiento, este se podría mantener, pero podría llevarse a la depresión y después al uso del alcohol para animarse de alguna manera. Y entre los factores de riesgo que se localizaron, pudimos destacar la inhibición conductual, experiencias de burlas, humillación, estilos parentales sobreprotectores y antecedentes familiares de ansiedad. Culturalmente conviene diferenciarla de la timidez normativa, que esto es evitar el contacto visual, puede ser apropiado a veces, y del Taiyin Kaifush, creo que es el temor a ofender a otras personas, ¿verdad? Cuando los miras. Hay que distinguirla también del pánico versus agorafobia y el miedo, que es el miedo a no escapar, ¿verdad? O el TAG, que son preocupaciones generales. El mutismo selectivo, la depresión, la dismorfia corporal, la fobia de desempeño y personalidad evitativa. Suele coexistir con otras ansiedades como la depresión y el uso de sustancias. El tratamiento de esta elección fue la terapia cognitivo-conductual con una exposición y restauración cognitiva que pueden considerarse con ISRS, que son inhibidores selectivos de la captación de serotonina, y el IRSN, que son inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, si los síntomas son moderados o altos. Y en el siguiente caso es el caso de Andrés. Andrés es un joven de 19 años y él es estudiante de universidad. Él llega a la consulta por un problema creciente de miedo
y evitación de lugares públicos. Su principal temor es que en caso de experimentar una crisis de ansiedad, él no pueda escapar o no pueda recibir la ayuda adecuada. Esto lo ha llevado a evitar los auditorios, las aulas llenas y otros espacios concurridos de la universidad. Cuando se enfrenta a estas situaciones, Andrés experimenta síntomas físicos intensos de ansiedad como palpitaciones, sudoración, mareos y sensación de pérdida de control. Estos síntomas le han generado una ansiedad anticipatoria, que quiere decir que solo estar imaginando que tendrá que estar en dichos lugares ya le está produciendo algo malestar. En el caso de Andrés, el diagnóstico identificado que mejor explica lo que vive es la agorafobia probable. Y esto porque cumple los criterios del DSM-5, ya que él tiene miedo intenso y aparece varias veces en varias situaciones, por ejemplo, en los auditorios y lugares muy concurridos. Esas situaciones casi siempre le están disparando la ansiedad. Las evita o solo puede afrontarlas cuando está acompañado y con mucho malestar. Lleva más de 6 meses así y ya hay deterioro en su vida social y académica. Además, no se debe a otra condición médica ni a sustancias. En cuanto a las características diagnósticas, se nota la ansiedad anticipatoria, la búsqueda de salidas y la vigilancia del cuerpo. Y lo que apoya el diagnóstico en su historia es la evitación de las aulas llenas, el temor a no poder escapar o a recibir ayuda y los síntomas físicos como palpitaciones, sudoración y mareo. Sobre la prevalencia, es menos frecuente que otras ansiedades, alrededor del 1 o 2% de las personas al año y varía dependiendo de los países. Y el desarrollo y cursos suelen iniciarse en la adolescencia tardía o en la adultez joven y se pueden volver crónicos si no se interviene. Entre los factores de riesgo y el pronóstico ubiqué la sensibilidad de la ansiedad, el estrés y antecedentes familiares. También tiene una mejora posible con el tratamiento cognitivo-conductual y podría empeorar si se mantiene la evitación de este tratamiento. En lo cultural, entiendo que la percepción de lugares inseguros cambia según el contexto y el género, que es más común en mujeres y a veces se oculta en hombres. En el diagnóstico diferencial se pudo concluir que es agorafobia porque se compararon con otros problemas que se le parecen. Por ejemplo, con la fobia específica, el miedo que está centrado en la situación concreta, y que no se ven categorías de lugares como la agorafobia. También se percibió la ansiedad social, que es el temor principal en ser evaluado y a quedar en ridículo. En la agorafobia, la diferencia es que el núcleo es el no poder escapar o no recibir ayuda si aparece la ansiedad. También pudiera haber sido el TPT, que es estrés postraumático, pero este dice que son los temores y la evitación se lanzan a un trauma previo muy claro. Y si no hay un evento traumático, pues pierde fuerza y pues ya no es. También con TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, que este es la evitación, es de obsesiones específicas, por ejemplo, contaminación, ¿no? Y las compulsiones por bajar la ansiedad, cosa que pues no está predominando aquí. Y en la ansiedad de separación también, que es el miedo a estar lejos de figuras de apego y pues la agorafobia pues no tiene eso, porque el problema no es separarse de alguien, sino que está en el escenario con multitudes y espacios cerrados o abiertos, ¿no? O en el transporte por el temor a quedar atrapado si sube la ansiedad. Y finalmente la comorbilidad, vigilio pánico, depresión y uso de sustancias. La terapia que yo recomiendo es terapia cognitivo-conductual, que esta es la que busca romper un ciclo de ansiedad, evitando por medio de la evitación. Primero entendemos que la ansiedad tenemos que entender con la ansiedad y cómo funciona y luego practicar la exposición a sensaciones para comprobar que, y aunque sean incómodas, irlas bajando por sí solas, ¿no? O sea, poco a poco. Después haciendo una exposición en vivo con una jerarquía de situaciones reales, de fácil a difícil, sin conductas de seguridad, quedándome hasta que la ansiedad disminuya, ¿no? En paralelo también se trabaja la reestructuración cognitiva para cambiar eso de no poder escapar por pensamientos muchísimos más realistas y sumo de habilidades, ¿no? Como respiración lenta, atención plena,
un plan de prevención de recaídas y usualmente son de 10 a 14 sesiones con prácticas breves diarias y en casos moderados o graves podría requerirse una medicación, cosa que nosotros no hacemos. Indicada y supervisada obviamente por el personal adecuado. En el caso número 3 tenemos a Juan. Juan es un oficinista de 35 años que acude a consulta por una preocupación constante, excesiva y difícil de controlar. Esta es sobre sus distintos aspectos en su vida, como su desempeño laboral, sus relaciones interpersonales y situaciones cotidianas. A diferencia de la ansiedad normal que aparece ante problemas reales y se disipa, sus preocupaciones son desproporcionadas, recurrentes y persistentes. Además, presenta síntomas físicos característicos, incluyendo tensión muscular constante, fatiga diaria, a pesar de no tener sobrecarga laboral extrema, y tiene dificultades para conciliar y mantener el sueño. Es inquieto y nervioso. Durante gran parte del día está en esta situación, así como problemas de concentración que afectan su desempeño laboral. Estos síntomas han provocado un deterioro cognitivo en su vida diaria y ha afectado tanto su productividad en el trabajo como en sus relaciones sociales y familiares. Bien, en el caso número 3 estamos viendo a Juan de 35 años que llega porque vive preocupado todo el tiempo por varias áreas de sus problemas en su trabajo, en relaciones y cosas cotidianas. Y eso le está afectando el desempeño y el descanso. Por lo que el diagnóstico identificado según el DMC-5 es el trastorno de ansiedad generalizada probable, ya que este cumple con los criterios que marcan en el DSM-5 porque mantiene una preocupación excesiva la mayor parte de los días y ya lleva más de 6 meses en esto. Le está costando controlarla y junto con ella están apareciendo al menos 3 síntomas típicos en adultos, como la inquietud, la tensión muscular, la fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad y alteraciones del sueño. También estamos viendo que esto le está causando deterioro y no se debe a sustancias ni a otras afecciones, ni se explica mejor por otros trastornos. En las características diagnosticadas estamos notando que hay preocupaciones múltiples y cambiantes, una tendencia al catastrofismo y conductas de reaseguramiento. Lo que está apoyando el diagnóstico son su preocupación constante y difícil de controlar. Los síntomas son somáticos y el impacto es funcional. Sobre la prevalencia que vimos, el TAC está afectando del 2 al 3% al año a las personas en Estados Unidos y es frecuente en adolescencia tardía o en en adultez temprana y mayor presencia en mujeres. El desarrollo y curso suele ser insidioso y crónico y es mantenido por la evitación cognitiva. Entre los factores de riesgo que se localizaron y de pronóstico aparece el neuroticismo, que este es un estrés crónico y vulnerabilidad familiar. Mejora con un trastorno conductivo conductual a base de la psicoeducación, la exposición a preocupaciones y la reestructuración. En lo cultural a veces se expresa como síntomas físicos y en género podemos ver que se detecta en hombres por estilos de afrontamiento. El diagnóstico diferencial distinguió el pánico, ansiedad social, TOC, ansiedad de la enfermedad, por enfermedad, depresión y causas médicas de sustancias. En comorbilidad, el vigilio, depresión, otras ansiedades, el pánico, ansiedad social y uso de sustancias. La terapia que se recomienda es terapia conductivo-conductual, esa sería la base, y primero atendería primero la ansiedad y el ciclo de preocupación con una psicoeducación. Después se le haría una exposición a la preocupación y a la incertidumbre. Esto podría ser en lugar de evitar o buscar tranquilidad constante, se podía practicar imaginar los escenarios temidos y quedarnos con la sensación hasta que baje, reducir la conducta de inseguridad y revisar 1000 veces para pedir cómo se siente, ¿verdad? En paralelo, hacer reestructuración cognitiva para cuestionar el catastrofismo y generar pensamientos más realistas.
Una solución de problemas sería planear acciones concretas cuando sí hay algo que hacer, ¿verdad? Y entrenamiento en relajación y respiración, eso también. Cuidado de higiene del sueño, bajarle la cafeína, organizar rutinas de ejercicio para que vaya al gimnasio y en algunos horarios que tenga disponibles. Y el plan se organizaría con una jerarquía de tareas y prácticas diarias, típicamente las de 10 a 14 sesiones con seguimiento y prevención de recaídas. Además, en casos moderados o graves puede requerirse que se le dé también medicación, pero entonces ya se referiría con algún profesional de la salud que pues se lo puede indicar y que lo esté supervisando constantemente. Y bueno, en conclusión, al analizar los casos de Laura, Andrés y Juan, se puede ver la importancia de considerar los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales que están influyendo en la manera en la que se presentan los síntomas, ya que esto nos va a permitir comprender que los trastornos de ansiedad no se manifiestan igual en todas las personas y que cada caso tiene su propio contexto e historia. Además, se destaca que el papel del psicólogo no debe limitarse solamente y únicamente a poner una etiqueta diagnóstica, sino que también hay que usar el DMS5 como una herramienta de apoyo para guiar este proceso clínico, siempre desde una postura ética que respete la dignidad de cada individuo, evitando patologizar experiencias normales de la vida y enfocándonos en promover el bienestar integral de nuestros pacientes. Y bueno, esto ha sido todo. Licenciada, le agradecería, por favor, nos enviaron un mensaje en donde decían que la plataforma no iba a estar sirviendo el día de hoy, por lo que se lo voy a mandar en un correo. Le agradezco muchísimo que me acepte mi tarea. Yo sé que no hay pretextos, pero estoy muy ocupada. Necesito de verdad que me acepte mi tarea. Gracias. Adiós.